otros. Y estos estándares refieren que la no determinación del monto de lo adeudado no constituye una justificación razonable del incumplimiento de la obligación establecida en la sentencia, lo que demuestra más bien es la ineficacia de los recursos intentados por las víctimas para hacer justicia y la restitución de sus derechos cuyo incumplimiento los llevó precisamente a esta elevada corte. En tercer lugar, las normas de presupuesto no pueden justificar nunca la demora durante años del incumplimiento de lo ordenado en la sentencia. En cuarto lugar, la obligación establecida en la sentencia es una obligación del Estado y no de un órgano de este en particular. Son obligaciones condicionales que obligan a todos los poderes del Estado, los mismos que deben concurrir en la materialización del cumplimiento de lo ordenado por la Corte en su sentencia. Si podemos seguir, por favor. En su sentencia, en el caso Acevedo Buendía y otros cesantes y jubilados de la Contraloría versus Perú, del 1 de julio del año 2009, hace 11 años, la Corte pidió que se cumplieran 2 sentencias del Tribunal Constitucional que habían ordenado la restitución de los derechos pensionarios de los cesantes de la Contraloría dentro de un plazo razonable. Dijo además, o reiteró, que el cumplimiento total de lo ordenado en estas sentencias del Tribunal Constitucional debería significar que las víctimas reciban el pago correspondiente habida cuenta de los más de 11 y 8 años transcurridos desde que se dictaron ambas sentencias del Tribunal Constitucional. Estamos hablando ahora de hace 22 y 12 años respectivamente desde la fecha en que se dictaron estas sentencias. En su resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del año 2015, la Corte dio un paso más adelante y dijo: el Estado debe efectuar el pago de la totalidad de lo adeudado a todas las víctimas dentro del periodo de un año. Ese plazo venció el 28 de enero del año 2016, hace casi 5 años. La siguiente lámina, por favor. En su resolución de cumplimiento de sentencia, la Corte recordó que el propio Contralor General de la República, en un oficio dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas, reconoció que al ritmo como venían pagando, probablemente la deuda se pagaría en aproximadamente 53 años. Fue aquí que la Corte recordó que las normas de presupuesto no pueden justificar la demora durante años el cumplimiento de la sentencia, que la sentencia es una obligación del Estado y que las obligaciones convencionales vinculan a todos los poderes y órganos del Estado. En este caso, Acevedo Buendía y otros, las partes demandadas en las sentencias que dictó el Tribunal Constitucional fueron el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. Ambas son partes obligadas por la sentencia. Por ello, dijo el tribunal, continuar en la forma de pago paulatino en que se venía haciendo el cumplimiento de lo ordenado en estas sentencias durante tantos años resultaba inaceptable para la Corte Interamericana, para este tribunal. Y le pidió al Estado reevaluar por completo la forma como pretendía destinar los recursos necesarios para cumplir con la sentencia. Siguiente, por favor. En el caso Acevedo, Jaramillo y otros, la sentencia de la Corte del año 2016, hace 14 años, estableció 6 medidas de reparación que han sido recordadas por el procurador de la Procuraduría Especializada Supranacional y el procurador de la procuradora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. No las voy a repetir. La siguiente lámina, por favor. La Corte insistió en su sentencia varias veces en la necesidad de respetar un plazo que fue fijado en 15 meses o se refirió genéricamente a un plazo razonable. Si hiciéramos equivaler la noción de plazo razonable de la Corte Interamericana con este de 15 meses, ese plazo se venció el 8 de mayo del año 2008. Si interpretáramos laxamente que el plazo razonable era 2 veces el periodo de 15 meses, el plazo se venció el 8 de agosto del 2009. Si fuera 3 veces, habría vencido en noviembre del año 2016. A la fecha han pasado 175 meses desde que las sentencias que tenían que cumplirse se debieron cumplir y no se han cumplido. Más de 10 veces lo que la Corte consideró un plazo razonable. Respecto de la mesa de diálogo, que ahora el Estado viene a decirnos que está dispuesto a instalar, el propio Estado en un informe enviado a la Corte reconoció que inició gestiones para iniciar esta mesa de diálogo el 15 de julio del año 2019. 8 meses antes de la pandemia, ninguna dificultad. Organismos públicos situados a menos de 2 kilómetros el uno del otro, con toda la parafernalia telemática para poder comunicarse instantáneamente. Nunca instalaron la mesa de diálogo. Con la pandemia pudieron haberlo hecho, aprovechando estos recursos tecnológicos, tampoco lo hicieron. Y vienen ahora a la Corte a decirnos, más de un año después, que están dispuestos a instalar una mesa de diálogo y discutir trimestralmente cómo van a hacer para cumplir con la sentencia. El propio Estado no sabe cuántos expedientes judiciales en trámite están vinculados
con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas han hecho indagaciones a través de congresistas de la República, a través de la Defensoría del Pueblo y otros, que hemos recordado en un escrito enviado a la Corte hace unos días, y hemos identificado 21 expedientes ligados al cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Corte. 21. La Procuradora ha hablado de 15 ahora. En un informe de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de sugerencia financiera, de este mes de septiembre pasado, del 18 de septiembre, si mal no recuerdo, que hemos enviado a la Corte, al ritmo que se está pagando, solo en 5 expedientes, esa deuda se cancelaría en 32 años. 32 años. Y eso es lo que hace que el funcionario que escribe ese informe diga, sin ningún tapujo, en la introducción del informe, que ustedes podrán leer en su oportunidad, que debido a que las víctimas son acreedores mayores de 65 años y que por la esperanza de vida en el país no podrán recibir de manera directa la totalidad de su creencia. No poder recibir de manera directa la total de su creencia quiere decir en vida. No lo van a recibir en vida. Se van a morir y no van a cobrar lo que fue ordenado en las sentencias que ordenaron restituir sus derechos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones que uno puede deducir de esto? En primer lugar, que las sentencias en estos casos obligan al Estado y no solo al Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría o la Municipalidad Metropolitana de Lima. En segundo lugar, que en la sentencia del caso Buendía y otros han transcurrido más de 11 años sin cumplirse lo ordenado por la Corte, y que en el caso Acevedo Jaramillo, más de 13 años también sin que se haya acatado lo ordenado por la sentencia. Al ritmo de pago en que se ha venido haciendo esto, el Estado cancelaría las deudas de la víctima. En el caso Acevedo Buendía hace más de 50 años y en el caso Acevedo Jaramillo en no menos de 30. Las leyes de presupuesto del sector público y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del Perú, que han sido citadas por procuradores que me han antecedido en el uso de la palabra, facultan a las entidades públicas obligadas a amortizar la deuda con sus recursos presupuestales propios, y de no alcanzar estos recursos, a hacerlo en ejercicios fiscales sucesivos, cancelando el total de la deuda en un plazo no mayor de 5 años. Eso es lo que dice la ley en materia presupuestaria en el Perú, artículo 73 del decreto legislativo 1440. En los casos de Acevedo Buendía y otros, y Acevedo Jaramillo y otros, el Estado está violando sus propias reglas presupuestarias. Tenía 5 años para pagar, ya ha pasado 11 y 13 años y no lo ha hecho. Siguiente, por favor. El Perú no tiene un problema de recursos. Uno diría, estoy viendo mi presupuesto, tengo que pagar una obligación, no me alcanzan los recursos. El Perú en los últimos 10 años duplicó su presupuesto nacional, lo duplicó. Sin embargo, tiene un pequeño problema de calidad en el gasto, de ineficiencia. Y solo ejecuta en promedio entre el 62 y el 70% de los recursos que programa presupuestalmente. Cada año devuelve entre el 30 y el 35% de los recursos que tiene presupuestados. Por ejemplo, el año 2018 solo se ejecutó el 81% del presupuesto general de la República. ¿Cuál era el presupuesto? 157.000 millones. No se gastaron 35.000 millones de soles. ¿Había dinero para pagar las deudas de la Municipalidad de Lima? ¿Para pagar las deudas de la Contraloría? Por supuesto que lo había. La Contraloría General de la República, entre los años 2008 y 2014, en 6 años, no ejecutó 98 millones de soles. No ejecutó, los devolvió al Tesoro Público porque no los gastó. ¿Pudo haber amortizado más rápidamente la deuda que tenía con los cesantes de la Contraloría? Por supuesto que podía. Esta actuación del Estado se refleja además en un manejo discrecional del Ejecutivo. En realidad, el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado un decreto supremo disponiendo 400 millones de soles para el pago de sentencias judiciales, ninguna de la Contraloría ni de la Municipalidad de Lima. Esto significa que el Estado en algún momento decide que a estos les pago y a estos no. Y esta perspectiva discrecional es una perspectiva clasista, porque siempre afecta a trabajadores, a cesantes, a pensionistas, a obreros municipales, no a los sectores poderosos de nuestra economía. Para combatir esta pandemia se han dispuesto 60.000 millones de soles para garantizar capital de trabajo e impedir el quiebre de la cadena de pago. ¿Cómo se ha accedido a esos recursos? Las micro y pequeñas empresas, que significan el 85 o más % del empleo nacional, accedieron a alrededor del 60% de esos préstamos. Pero ¿cuánto representa en dinero? Menos del 27% del total de los recursos. Las grandes empresas
que representan el Lulo al 20 y tantos % de los recursos, perdón, al 3% de los recursos, pero son el 45, al 3% de los préstamos, pero son el 45% de los recursos. Siempre hay una... Perdón, disculpe, señor representante, pero se ha terminado el tiempo y ya le contamos también los minutos adicionales proporcionales respecto a los minutos que habló el Estado. Cederé mis 2 minutos adicionales finales al señor Borrero